Buenos días, queridos alumnos. Hoy nos toca ver un tema que es hidratación y diarrea aguda. Vamos a ver si tenemos que analizar ciertos aspectos dentro de lo que es el agua corporal de cualquier ser humano. Vamos a ver que el agua corporal, para entender diarrea es muy importante hacer esta introducción, ¿sí? Vamos a tener que, mientras más pequeño, más proporción de agua corporal, por lo tanto el pretérmino tiene un 80%, el 70% en relación al peso corporal corresponde el agua el 70%, del año de vida alcanzaremos el 60%. La distribución del agua en relación a los compartimentos intra y extracelulares, consideremos ese 60% y diremos que se distribuye tanto entre el intra y el extracelular. En el intracelular corresponde al 40%, mientras que al extracelular corresponde el 20%. A su vez, de ese extracelular, el 15% está distribuido en el intersticio, mientras que un 5% en el intravascular. Y acá un poco nos muestra el agua corporal en las diferentes edades. Fíjense en que mientras más prematuro, mayor cantidad de agua corporal, y en la medida que nos vamos acercando a la adolescencia o a la adultez, probablemente ese porcentaje disminuya. La distribución de los iones en relación al agua corporal también es importante entenderla. Vamos a ver que lo vamos a distribuir en dos espacios, el extracelular y el intracelular. En el extracelular los principales solutos son el sodio, el cloro y el bicarbonato, mientras que en el intracelular los principales solutos son el potasio, los fosfatos y las proteínas, y consideremos al espacio intracelular como electronegativo, y esto es debido a la bomba sodio-potasio ATPasa que se encuentra en las membranas de todas las células. Para entender también la distribución del agua tenemos que hacer alusión a dos presiones básicamente, que una es la presión hidrostática que hace alusión al agua, digamos per se, mientras que las presiones osmóticas establecen la relación entre los osmoles y el líquido y los diferentes movimientos entre los diferentes compartimentos. Nos fijemos acá donde tenemos el extremo arteriolar y acá el extremo venoso. Los esfínteres son sumamente importantes para distribuir esta agua en los diferentes compartimentos. Acá encontraremos lo que sería el compartimento intravascular y acá encontraremos el compartimento extravascular o intersticio, ¿sí? Y el coeficiente de filtración se establece entre las diferencias entre las presiones hidrostáticas y presiones osmóticas entre los compartimentos capilares e intersticiales, es decir, que la presión hidrostática intravascular probablemente favorece el pasaje de agua hacia el compartimento intersticial por la diferencia de las presiones hidrostáticas, mientras que las presiones oncóticas probablemente atraen agua desde el intersticio hacia el intravascular, y entre las diferencias de ambas se genera el coeficiente de filtración capilar. Es muy semejante en el riñón también, y establecen este juego o este balance entre presión hidrostática y presión oncótica. Esto es sumamente, digamos, aplicable en pacientes, por ejemplo, con síndrome nefrótico o pacientes con desnutriciones graves como es el kwashiorkor, en donde la presión oncótica está disminuida, por ejemplo, a expensa de la albúmina, y esto favorece la salida del agua al intersticio, y ahí está la fisiopatología del edema, ¿sí? Y un aspecto no menos importante es la ultrafiltración a nivel de los vasos linfáticos, que favorecen el drenaje no solo de agua, sino también a la producción de linfa. El aporte endovenoso de líquidos se establece con un cálculo basado en la fórmula de Holiday-Segar, que establece que cada 100 kilocalorías consumidas se necesitan 100 mililitros de agua. Por lo tanto, se establecen estas recomendaciones.
de agua en relación a los pacientes, de 0 a 10 kilos, de 10 a 20 kilos y de 20 a 30 kilos. De 0 a 10 kilos se recomienda 100 mililitros por cada kilo, es decir, que un paciente que pesa 10 kilos necesitaría 1000 mililitros de agua. El paciente que pesa entre 10 y 20, pongamos un ejemplo, 15 kilos, va a necesitar los 1000 mililitros correspondientes a los 10 kilos, y por cada kilo que exceda por encima de los 10 se necesitan 50 mililitros por kilo. Por lo tanto, este paciente necesitará 1250 mililitros. Y así sucesivamente si pesa por encima de 20 kilos. El aporte de sodio va a variar, pero con las diferentes edades, pero podemos encontrar de 3 a 4 mEq por kilo, potasio de 2 a 3 mEq por kilo, calcio 50 a 100 miligramos por kilo. El balance hídrico y de sodio tiene que ver con esto, que es aplicable posteriormente en los controles que nosotros haremos, que se denominan balance ingreso-egreso, y consideremos el ingreso como todo el aporte por vía endovenosa, como así también por vía oral, más el agua endógena. Mientras los egresos se consideran las pérdidas, más las pérdidas insensibles, más las pérdidas concurrentes. En situación de normalidad consideraremos diuresis más pérdidas insensibles. Por ejemplo, la diuresis en las diferentes etapas de la vida, salvo en los recién nacidos prematuros que son más poliúricos, vamos a considerar que se establece en un valor normal de 1 a 3 mililitros kilo hora, mientras que las pérdidas insensibles tienen que ver las pérdidas por perspiración a través de piel, como así también por la respiración. Esto se establece también con mayor proporción en los pretérminos de 3 mililitros kilo, ya no es hora, sino es mililitros kilo día. ¿Sí? En los mayores de 2 años 0,75 y los mayores de 6 0,5. ¿Sí? Entonces, hagamos un cálculo básico. Un paciente que tiene 10 kilos pierde por pérdidas insensibles 10, fijémonos, un recién nacido de término, ¿sí? De 2 mililitros kilo día. Por lo tanto, si pesa 10 kilos, serán 200 mililitros al día que pierde por pérdidas insensibles, ya sea por piel o por respiración. Mientras que las pérdidas concurrentes hacen alusiones a situaciones patológicas como pueden ser fiebre, diarrea, taquipnea o terceros espacios como pueden ser en situaciones de quemadura. ¿Sí? Las deposiciones pueden ir de 5 a 10 mililitros kilo día, y la taquipnea en el caso de un proceso patológico como una neumonía pueden sumar de 20 mililitros kilo día. Eso tiene que entrar en el cálculo de un paciente en sus necesidades hídricas diarias. La temperatura también se pierde por encima de los 37 grados centígrados, 10 mililitros kilo día, en relación a cada grado que supere por encima de los 37 grados centígrados. Y en los adolescentes y adultos vamos a ver que las necesidades basales se calculan de 1200 a 1500 mililitros por metro cuadrado, y las necesidades, eso de necesidades basales, más 300 mililitros de agua endógena. Vamos ya en el práctico, vamos a ver cómo se calcula la superficie corporal en pacientes por encima de 30 kilos para poder calcular sus necesidades basales hídricas. En relación a la definición de diarrea, vamos a definirla como aumento de la frecuencia, fluidez y volumen de la materia fecal, más las pérdidas de aguas y electrolitos, y un tiempo menor a 14 días. Si estamos por encima de los 14 días, hablaremos de diarrea crónica. ¿Sí? La historia clínica es fundamental, la anamnesis, establecer los factores de riesgo, el examen físico, la clínica y los métodos complementarios como algoritmos para poder abordar a este paciente.
Las características clínicas, vamos a ver que de acuerdo a la etiología podemos hablar de bacteriana, viral o parasitaria, bacteriana en épocas estivales de mayor calor, en niños mayores, condiciones socioeconómicas cada vez más desfavorables, la diarrea es tipo acuosa, con moco o con sangre, puede haber también pus. Los agentes son E. coli, Shigella, Salmonella, Staphylococcus, Clostridium perfringens. Y las virales vamos a considerarlas principalmente en época otoñal, lactantes y niños pequeños, vómito y fiebre que preceden a la diarrea. Vamos a considerar rotavirus y adenovirus. Y las parasitarias vamos a ver diarrea, puede haber diarrea sanguinolenta como entamoeba histolítica, Cryptoporidium parvum y Giardia lambdia. Los factores de riesgo vamos a considerar socioambientales y la del hospedador como es el niño, los socioambientales, la familia, el tipo de familia, a veces madres o a veces padres o a veces abuelos o a veces muchas veces hermanos a cargo de los niños, la escolaridad de cada uno con todos los condicionantes desfavorables en pacientes con cuidadores con baja instrucción. Muchas veces tenemos que asegurarnos de que hayan entendido y que se haya explicado y se haga el control y seguimiento adecuado de esos pacientes. Las necesidades básicas relacionadas con agua potable, cloacas y recolección de residuos. Y en el niño, las comorbilidades que ya la vamos a ver, la lactancia materna como un factor protector, la vacunación como un factor protector. No se olviden que en nuestro calendario de vacunación ingresa como vacuna obligatoria para el rotavirus, por lo tanto debemos confirmar y certificar la misma. La edad, mientras más pequeños, probablemente más vulnerables, por lo tanto, en recién nacidos prematuros debamos confirmar y debamos certificar el buen aporte de la lactancia materna, y en su defecto necesitaremos internación para control de esos pacientes, ¿sí? Como antecedente de enfermedad actual debemos establecer el inicio en día, fecha y hora principalmente en la historia clínica, valorar las características de las diarreas, si son con moco, sangre, pus o están acompañadas de pujo y tenesmo, si hay un cuadro de distensión o no abdominal, si está presente el vómito y las características del vómito, que pueden ser alimenticios, pueden ser amarillentos, pueden ser de contenido gástrico, bien biliosos. Ver la evolución, cuánto tiempo lleva esto, vamos a ver las características de las deposiciones, no nos olvidemos que muchos pacientes vienen con escasas deposiciones pero aumentadas en frecuencia y otras con menor número de deposiciones pero aumentadas en volumen. Entonces es muy importante valorar el estado de hidratación. Los tratamientos previos, no nos olvidemos las medicaciones folclóricas, muchas veces aportadas por la misma familia, desde diferentes té como diferentes indicaciones muchas veces de personal no médico, por lo tanto también es un factor a tener en cuenta, calidad y cantidad de líquidos aportados. No nos olvidemos que nuestros niños lamentablemente muchos de ellos están alimentados a pura gaseosa, por lo tanto estas bebidas azucaradas y con alto valor osmótico probablemente aumenten la cantidad y el volumen de las deposiciones. Las características van desde la diarrea acuosa, secretoras por pérdida importante de agua y electrolitos, por ejemplo la E. coli enterotoxigénica, Salmonella, Shigella, Clostridium perfringens y Vibrio cholerae. Esto era muy frecuente en los años 80 en nuestro país, en nuestro norte argentino, en donde las diarreas eran altamente secretoras, por lo tanto con grave riesgo de deshidratación y óbito, por lo tanto es muy importante determinar la calidad. Las malabsortivas con disminución de la superficie de absorción, con moco y estrías de sangre, la E. coli enteropatógena, enterocoli enterohemorrágica, rotavirus, Giardia lamblia. Las osmóticas que traen agua y son ácidas y bajo contenido de sodio,
Vamos a ver que luego tenemos las disentéricas, que son las que más por ahí nos preocupan, y a los mismos papás porque vienen con mal estado general, estado tóxico infeccioso, y con deposiciones sanguinolentas, muchas veces pujo y tenesmo, y con el riesgo inclusive de perforación intestinal, con el consecuente agravamiento del cuadro clínico, inclusive riesgo de shock y sepsis. ¿Sí? No nos olvidemos que estas están determinadas por la E. coli enteroinvasiva, Shigella, Salmonella, Yersinia enterocolítica y Campylobacter jejuni. El examen físico nos brinda la impresión diagnóstica, establecer frecuencia cardíaca, respiratoria, tensión arterial, temperatura, antropometría, peso, talla y perímetro cefálico. La TEA es sumamente importante porque también nos determina estado de gravedad. El examen abdominal también es sumamente importante. Y vamos a establecer ciertos lineamientos al preguntar y al observar. Al preguntar tenemos que hacer mucho hincapié en la sed y la diuresis. En relación a la sed, vamos a ver que se clasifica el estado de deshidratación leve, moderado, grave o severo. En el proceso leve no hay sed o es escasa y va a ir aumentando en la medida que se va deshidratando el paciente. Igual que la diuresis va a ir contrariamente disminuyendo con orinas más concentradas hasta inclusive en estado de severidad no tener referencia en las últimas 8 horas de diuresis, y esto nos está marcando, digamos, ciertos aspectos a determinar para tomar conducta. A la observación debemos observar el aspecto general, las mucosas de las conjuntivas, boca, lengua y la respiración. El aspecto de irritabilidad deprimido comatoso nos indica más el deprimido comatoso, un estado de gravedad, y como consecuencia de la misma debemos tomar conductas sumamente urgentes. ¿Sí? No nos olvidemos el A, B, C, D, E de todo proceso de clasificación de un paciente que ingresa a la consulta pediátrica. ¿Sí? Los ojos en relación a la conjuntiva, vamos a ver que pueden estar hundidos, muy hundidos, y esto nos da un índice de moderado o severo en la escala de deshidratación. Boca y lengua, lo mismo, secas o muy secas con el estado de hidratación, o mejor dicho, de deshidratación, y la respiración a mayor taquimnea, probablemente mayor índice de severidad. Y esto tiene que ver con el proceso de acidosis metabólica, en donde el pulmón probablemente compense esa disminución del bicarbonato con un aumento de la respiración, tratando de disminuir, digamos, el contenido del anhídrido carbónico. ¿Sí? Vamos a ver que en la exploración debemos establecer signos muy rápidos y muy fácil de explorar, como es el signo del pliegue, la fontanela, pulso, llenado capilar. ¿Sí? En la piel debemos explorar el signo del pliegue, que mide la turgencia, elasticidad y por lo tanto humedad de la piel de un paciente, en donde se hace un pequeño pellizco, ya sea en el dorso de la mano o bien en la parte anterior del abdomen, en donde podemos ver si la piel regresa a su estado normal o está lenta o está muy disminuida, con mayor a 2 segundos, nos indicará probablemente un estado de deshidratación severo. Y la fontanela, teniendo en cuenta el nivel deprimido o muy deprimida, y el pulso, teniendo en cuenta si está rápido o muy rápido. ¿Sí? El llenado capilar es muy importante, esto se establece mediante presión del lecho subungual, en donde el relleno del capilar tiene que ser menor a 2 segundos en la deshidratación leve o en estado de normalidad. Entre 3 a 5 segundos hablamos de un deshidratado moderado, y mayor a 5 segundos en un deshidratado grave. En esta situación tenemos que decidir, ¿sí? Y de acuerdo a esto clasificar si está deshidratado leve, no tiene signo de deshidratación, o por lo menos tiene uno solo. Si está moderado tendrá 2 o más signos, y si está deshidratado, digamos, severo, sin shock, va a tener 2 o más signos de la clasificación
entre moderada y severa, pero ninguno en rojo, ¿sí? Es decir, considerando el pulso y el relleno capilar. Porque el pulso y el relleno capilar es un signo indirecto, si uno quiere, de la tensión arterial y es en lo que se basa para definir si el paciente está o no en shock. Cuando el paciente presenta shock, probablemente esté en hipotensión o en proceso de descompensarse hemodinámicamente, por lo tanto el pulso será tendremos aumento digamos, en su frecuencia y disminución por ahí en su intensidad, y el relleno capilar será mayor a 5 segundos, ¿sí? Esto también se puede hacer mediante la palpación del pulso a nivel en los pacientes pediátricos, y es lo que nos enseña un poquito lo que es las medidas de soporte vital en pacientes pediátricos mediante la palpación del pulso humeral. Al estar ausente es un signo de alguna forma indirecto de que la presión arterial está comprometida, por lo tanto el volumen minuto, por lo tanto necesitaremos ser más enérgicos en el tratamiento, ¿sí? En relación a la clasificación, el deshidratado leve probablemente utilice el plan A, el deshidratado moderado el plan B y el deshidratado severo el plan C, en el caso de que estemos con compromiso vital. Al examen abdominal, inspección, palpación, percusión y auscultación es muy importante para determinar órganos megalias, para determinar el signo del pliegue, y la auscultación en el caso de pacientes que tengan comprometida la motilidad intestinal y la presencia de un hilio que no nos permita la alimentación por vía oral, ya sea por succión o por sonda nasogástrica. El signo de pliegue, acá vemos cómo se genera un pequeño pellizco en el abdomen del paciente pediátrico y cómo la turgencia, elasticidad y humedad se ve afectada y se mantiene, digamos, el pellizco sin tener, digamos, el retorno a la normalidad. Los signos de alarma, un poquito ya lo dijimos, pero repetimos, estado tóxico infeccioso, mal estado general, signos de shock, alteración del sensorio, acidosis metabólica expresada como taquimnea severa, abdomen distendido y doloroso y vómitos biliosos. Los estudios complementarios básicamente son aplicables en aquellos pacientes que hayan sido internados, por lo tanto tengan deshidratación severa, que hayan necesitado aportes endovenosos, en donde luego de sacarlos, si estaban en shock, de sacarlos del shock o bien de normohidratarlos, necesitan un control de laboratorio en relación a sodio, potasio, estado ácido-base, urea y una orina completa también se podría agregar, ¿sí? Eh, Vamos a ver que los cultivos están limitados a aquellos pacientes internados, inmunosuprimidos o en aquellos que se sospechen infecciones intrahospitalarias o bien en aquellos pacientes que tengan cuadro compatible con sepsis o bacteriemia, ¿sí? Luego vamos a ver que se realizan técnicas en fresco con Giardia, entamoeba histolítica y criptoporidium. El tratamiento, el vía oral es de bajo costo, actividad antisecretoria y es muy importante en pacientes lactantes, por ejemplo, que tenemos que ofrecer leche materna. No nos olvidemos que ahí tenemos anticuerpos preformados y tenemos factores bioactivos como es la leche, como es un factor sumamente protector para cualquier paciente que presente en etapa ya sea neonatal o en la etapa del lactante una infección intestinal. La sales de rehidratación oral, si bien tenemos lo contraproducente es que muchas veces no son aceptadas por los pacientes por el sabor que tienen, pero debemos insistir porque tienen factores correctivos no solo de sodio, bicarbonato, molaridad, son económicas, fácil de administrar. Muchos pacientes que la aceptan, la rehidratación es del 95% y disminuye la tasa de letalidad. Es decir, que el plan A es para aquel paciente normohidratado o deshidratado leve y es preventivo de la deshidratación. Ya vamos a ver cuáles son las medidas específicas. El plan B es el tratamiento de la deshidratación leve y moderada, es decir, aquel paciente que presenta deposiciones frecuentes, que tiene alteraciones de el estado
ya sea eh, a través de la exploración, a través de las preguntas, se ofrece para volverlo al estado de normohidratación, mientras que el plan C corresponde a que el paciente deshidratado que necesita aportes endovenosos puede tener o no shock, y eso va a definir también los líquidos a instaurar. Acá hay unas recomendaciones del plan A, indica a la madre que ofrezca al niño más líquido, lo usual, no jugo, no gaseosa, que si le está dando pecho que aumente la frecuencia, ¿sí? Le enseñe a buscar a la mamá signos de deshidratación y ofrecer 10 mililitros por kilo de sales de rehidratación luego de cada deposición. El plan B, ofrecemos a las sales de rehidratación, pero a mayor volumen, porque este paciente sigue con diarrea y sigue perdiendo líquidos, por lo tanto el volumen es 20 mililitros kilo cada 20 a 30 minutos hasta lograr la normohidratación, es decir, que tenga, por ejemplo, la boca húmeda, los ojos no estén secos y el paciente esté alerta, digamos, conectado sin ningún compromiso neurológico. Si vomita, podemos esperar 10 minutos y volver a ofrecer. Instruir a la mamá para reconocer los signos de deshidratación y pueda volver a la consulta si es necesario, ¿sí? Mientras que el plan C, acá, en realidad en el plan C, vamos a ver que básicamente es aquel que pudimos recuperar el aporte vía oral y podemos ofrecer sales de rehidratación, ¿sí? Y iremos desescalonando tratamiento, pasaremos al plan B, cuando alcancemos la norma de hidratación pasaremos al plan A, ¿sí? Pero es el tratamiento a instalar en un paciente que uno lo puede mantener en consultorio ambulatorio. Las indicaciones de sonda nasogástrica es si vomita más de 4 veces en una hora, si no toma la solución o falta de madre o acompañante. Las contraindicaciones, el shock, el ilio, depresión del sensorio, dificultad respiratoria grave y abdomen tenso y doloroso. La hidratación endovenosa corresponde a aquellos pacientes con deshidratación severa, con o sin shock. En el deshidratado grave con shocks, pasaremos solución fisiológica 20 mililitros por kilo en 30 minutos y esto se puede repetir hasta 3 veces, o sea, hasta 60 mililitros por kilo, en donde si no hay respuesta y no podemos sacarlos del shock, probablemente necesite atención digamos, con inotrópicos y necesite probablemente una internación en alguna terapia, ¿sí? Las contraindicaciones serían hipernatremias, cardiopatía, nefropatía y síndromes ascíticos, teniendo en cuenta el volumen de sodio que vamos a pasar y que podemos generar ciertas afectación con su enfermedad de base. Y la deshidratación grave sin shock, podemos usar solución polielectrolítica, control balance ingreso, que esto que dijimos, lo que ingresa por vía oral y por vía endovenosa, y el egreso teniendo en cuenta la diuresis, las pérdidas insensibles, las pérdidas concurrentes, control de pérdidas, peso y TA. La alimentación, la ventaja, una vez sacado del cuadro severo, es alimentarlo precozmente porque esto favorece las funciones intestinales, la lactancia materna es protectora y los principios calóricos para cubrir el mantenimiento de las pérdidas por mala absorción y el déficit previo. No indicar alimentos hiperosmolares, especialmente aquellos con alta concentración de azúcar, como jugos envasados o gaseosa. No indicar, por ejemplo, Gatorade, que es algo que se indica frecuentemente y no está bien, ¿sí? Y la antibiótico terapia, la mayoría de las diarreas acuosas son causadas por virus o bacterias con capacidad de autolimitarse, no requiriendo antibióticos, y debe indicarse la medicación antibiótica en aquellos pacientes que presenten compromiso sistémico que no sean atribuibles a las alteraciones hidroelectrolíticas en lo que se sospecha sepsis o bacteriemias. Bueno, esta es la bibliografía en donde podemos consultar los diferentes ítems. Y bueno, desde ya muchísimas gracias, a lavarse las manos, a cocinar bien los alimentos y en el caso de las mamás que están dando pecho a sus bebés, a no suspender y no reemplazar por ningún otro alimento, ya que la lactancia materna es lo más sano, lo mejor recomendado y lo que nos va a permitir a nuestros niños crecer en armonía y en un sano desarrollo. Muchísimas gracias y nos despedimos.